En el capítulo anterior, nos quedamos en la controvertida expulsión de los judíos de Sefarad. Ahora vamos a ver un poco la abominable implantación en Castilla y Aragón, del Tribunal de la Santa Inquisición. Veamos. Torquemada, el primer inquisidor. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. A diferencia de su versión medieval, la primera creada en el siglo XII en el sur de Francia, la institución que pusieron en marcha los reyes católicos estaba bajo el control directo de la monarquía y tenía como prioridad lograr la unidad religiosa en un territorio repleto de falsos conversos. A raíz de un informe realizado por el arzobispo de Sevilla, el cardenal Mendoza, y por el propio Tomás de Torquemada denunciando las prácticas judaizantes que seguían realizando impunemente los conversos andaluces, los monarcas solicitaron al Papa Sixto IV permiso para constituir este órgano en la Corona de Castilla. La incansable actividad de Torquemada, el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden, en palabras del cronista Sebastián de Olmedo, llevó a miles de personas al fuego y extendió estos tribunales por toda la península. En 1492 ya existían tribunales en 8 ciudades castellanas: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid, y comenzaban a asentarse en las poblaciones aragonesas. Establecer la nueva Inquisición en los territorios de la Corona de Aragón, en efecto, resultó mucho más complicado. No fue hasta el nombramiento de Torquemada en 1483 también inquisidor de Aragón, Valencia y Cataluña cuando la resistencia empezó a quebrarse. Además, el asesinato en 1485 del inquisidor zaragozano Pedro Arbués, hizo que la opinión pública diese un vuelco en contra de los conversos y a favor de la institución. Torquemada inauguró el mayor periodo de persecución de judeoconversos, entre 1480 a 1530, que posteriormente fue sustituido por el acoso a otros grupos considerados subversivos, como los calvinistas o los protestantes. Del mandato de Torquemada se ha calculado que fueron ejecutadas 10.000 personas, según el historiador eclesiástico Juan Antonio Llorente, aunque el hispanista Henry Keiman rebaja la cifra a solo 2.000 personas hasta 1530. Pero, donde no caben dudas es en que de todos esos años fue en 1492, la fecha de la expulsión de los judíos de España, cuando se alcanzó las mayores cotas de violencia contra esta minoría religiosa. Por supuesto, Torquemada, encargado de redactar parte del edicto de expulsión, jugó un papel crucial en el proceso. Detrás de la expulsión de los judíos, la decisión de los reyes católicos se fundamentaba en la mala influencia que ejercían los judíos, que no eran perseguidos por la Inquisición, en los conversos. Tras redactar las condiciones básicamente, elegir entre bautizo o expulsión, Torquemada presentó el proyecto a los reyes el 20 de marzo de 1492, que lo firmaron y publicaron en Granada el 31 de marzo. La influencia de la Inquisición, en concreto de Torquemada, fue notable para que los monarcas abordaran una medida tan radical, para la que ni Isabel ni Fernando se mostraron especialmente predispuestos años atrás. Conversión obligada de musulmanes. Nuevas empresas de Isabel y Fernando fueron la creación de un ejército permanente, la estabilización del Consejo de Castilla, la imposición de una monarquía absolutamente absoluta, la incorporación a la corona de las órdenes militares, la conversión al catolicismo de cuantos musulmanes quedaban en España, misión en que ayudaron a la reina el famoso cardenal Mendoza y el no menos famoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Esta última empresa motivó que,
Sublevados muchos musulmanes, moriscos, que deseaban conservar su religión, se refugiaran armados en las Alpujarras, defendiéndose hasta encontrar la muerte. La capitulación que se les otorgó, en mayo del año 1501, les colocaba ante la disyuntiva de convertirse, siquiera fuera, de dientes afuera, o abandonar España. Tan impolítica medida motivó la salida de España de los más abnegados trabajadores de sus tierras, los moriscos, algunos de cuyos cultivos todavía se conservan, inmejorables. El descubrimiento de América. Como si Dios quisiera premiar los admirables ideales y trabajos de Isabel y Fernando, en 1492, bajo el empuje de Castilla y León, pues Aragón y Cataluña, haciendo reservas, habían alegado, como escribe Tarsicio de Azcona, reparos jurídicos, dudas técnicas, dificultades prácticas, se lanzan los marinos de Moguer, capitaneados y dirigidos por Martín y Alonso Pinzón, a la aventura que ha organizado, como en ensueños, Cristóbal Colón, tratando de hallar el camino directo entre el occidente europeo y el este asiático, con lo que se acortaría el camino comercial del tráfico de especias, tan apreciadas y bien pagadas. Por su parte, los andaluces de Huelva estaban seguros de que entre Europa y Asia se interponía otra tierra. La historia de Alonso Sánchez de Huelva corría de boca en boca. La confluencia de las dos convicciones, la de Colón, camino del Asia, la de los andaluces occidentales, nuevas tierras que buscar, determinaron el descubrimiento del continente infelizmente, bautizado, como América. En el cual descubrimiento se empleó Castilla, que tanto monta como Isabel, muy a fondo. Pues Castilla era africana, oceánica ante todo, amiga de ampliarse, ensancharse. La conquista de las Canarias ya había marcado, muchos años antes, este destino. Pero hay que guardar un gran respeto para los recelos del agudísimo Fernando, cuya política, más cercana, más, a la vista, de muy antiguo ya comprobada, era plenamente mediterránea. Política flechada hacia Italia, hacia el norte de África. Isabel, al final de su vida, pareció comprender, y compartir, esta política fernandina, especialmente la referida al norte africano. El anuncio de que son tierras descubiertas son riquísimas empujaron a miles y miles de españoles a las fabulosas tierras de América. El mundo cuya puerta había abierto Isabel le va a quedar pronto pequeño a una España que asombrará, que atemorizará al orbe. Peligro en la sucesión. Los últimos años vividos por la reina Isabel I no fueron ciertamente eslabones de regocijos, sino engarces de hondísimas penas. Su hija primogénita Isabel, casó primero con don Alfonso de Portugal, y muerto este contrajo nuevo matrimonio, 1497, con el primo de aquel, don Manuel, el afortunado, pero murió del sobreparto de su primer hijo, llamado Miguel. Un año antes habíanse festejado dos bodas, la del príncipe don Juan de Castilla con Margarita de Austria, y la de doña Juana con el archiduque de Austria don Felipe. El 4 de octubre de 1497 murió en Burgos el príncipe don Juan, quedando un solo vástago de su sangre, el príncipe Miguel. Pero este niño murió 4 años más tarde. Y solo quedó como heredera de tan grandes reinos, la princesa doña Juana, que ya había comenzado a enloquecer, pero que siéndolo de amor parecía locura natural, curable a plazo más o menos largo. Fracasaron, pues, los proyectos de Isabel para constituir una gran casa familiar europea. La sucesión se vio en peligro, y hubo de dar a España en manos extranjeras. Se torció el camino de África por el tirón violento que dio el oeste inédito. España iba a pechar con una tarea superior a sus fuerzas físicas, y productora de una nueva anemia nacional, la falta de sangre joven, derrochada en América, y la falta de oro. La falta de proporción entre el esfuerzo y los medios, la envidia y los ataques en rapiña de otros países poderosos, ponían en peligro inclusive la conservación de lo descubierto a precio de sangre preciosa. Muerte de Isabel. Pero aun cuando la fortuna ha hecho lo que ha querido, aunque ellos hicieran lo que han podido, como podría escribir Quevedo, del glorioso reinado de Fernando y de esa incansable, heroica, tenaz hasta agonizando, Isabel, quedaron en pie por los siglos de los siglos la unidad nacional, la religión esclarecida y América. Nadie podrá disputar la mayor fama que concede la admiración del mundo a esta singularísima mujer, que un día de 1504 a duras penas se bajó de su cabalgadura,
su famosa yegua blanca, a la puerta de un viejo caserón de Medina del Campo, cayendo desvanecida en brazos de sus damas. El 26 de noviembre de aquel año entregó su alma a Dios, estando sentado a la cabecera de su lecho, ningún testimonio mejor que el cuadro de Rosales, su esposo don Fernando, cuyo rostro tenía ya algo de estatua orante. Poco antes de morir, dictó Isabel su testamento, prodigio de discriminación, de justicia y de fecundo amor. Además de testamento podría decirse de él que es un tratado de bien gobernar. A este testamento añadió un codicilo el 3 de noviembre. Testamento de Isabel la Católica. Las principales cláusulas del testamento fueron, que deseaba ser enterrada en el monasterio de San Francisco, de Granada, que deseaba se pagasen cuantas deudas hubiese contraído en vida, que se le aplicasen 20.000 misas en los conventos y parroquias de España y América, que instituía por heredera general de todos sus reinos, tierras y señoríos, y de todos sus bienes raíces, a su muy amada hija doña Juana, archiduquesa de Austria, prohibición de conceder oficios, tanto civiles como eclesiásticos, a los extranjeros, que las Islas Canarias quedarían adscritas al reino de Castilla y León, que en el caso de incapacitación de su hija, quedase por gobernador de los reinos el rey su señor, hasta que el infante don Carlos, su nieto, llegara a la edad de regirlos por sí mismo, que exige a sus sucesores no cesen en la conquista de África y, de pugnar por la fe contra los infieles, que deseaba fueran entregadas al rey don Fernando la mitad de las rentas que llegasen de América. Que repartía sus joyas entre sus hijos y varios monasterios, donación a la que añadió esta enternecedora cláusula, suplicó al rey, mi señor, se quiera servir de todas las dichas joyas y cosas o de las que más a su señoría agraden, porque viéndolas pueda tener más continua memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve, y aun porque siempre se acuerde que ha de morir y que le espero en el otro siglo, y con esta memoria pueda más santa y justamente morir, que nombraba sus testamentarios a Cisneros, Fonseca, Juan Velázquez, Fray Diego de Deza y Juan López de Carraga, que ordenaba se terminase de construir la Capilla Real de Granada. El codicilo. Las principales cláusulas del codicilo son estas, que se empleasen justamente las rentas de cruzada, órdenes y encomiendas, y suplicó al rey mi señor muy afectuosamente, que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias e tierra firme, ganádase por ganar, no reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados. Vamos a finalizar este apasionante capítulo con el trágico destino de los hijos de los reyes católicos. Veamos. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos, 5 infantes de España que, por una u otra razón o triquiñuela del destino, gozaron de la peor posible de las suertes. Víctimas de traiciones, deshonras y muertes prematuras, el trágico destino de los hijos de los reyes católicos, Isabel, Juan, Juana, María y Catalina, fueron un cúmulo de desdichas que impregnaron su futuro. La primera hija de los reyes, Isabel se casó por un matrimonio acordado con el rey de Portugal para garantizar la unión de ambos reinos y murió en el parto de su primer hijo. El segundo hijo de los reyes, Juan, llamado a ocupar el título de rey murió de tuberculosis al poco tiempo de haberse casado con Margarita de Austria y estando esta embarazada de un niño que nació muerto. Tampoco tuvo mejor suerte Juana, la tercera hija de los reyes, que quedó inmersa en la locura de una pasión no correspondida por su marido Felipe el Hermoso, que ha sido el argumento de numerosos libros y películas, y murió recluida en el monasterio de Tordesillas. Por su parte, la princesa María, se casó con el futuro rey de Portugal, su cuñado, a la muerte de su hermana para procurar la continuidad de la estirpe lusitana. Y finalmente, la quinta hija de los reyes, doña Catalina tampoco tuvo un feliz destino. Acató la voluntad paterna y fue condenada a compartir lecho con Enrique VIII, un hombre autoritario que la aborrecía y que la acabó abandonando después de 4 partos de niños que nacieron muertos y de tener una hija con ella, la futura María I de Inglaterra, más conocida como María Tudor.